Señores, de nuevo con ustedes. Acabamos de ver El fantasma de la señorita Morrison y vamos a debatir ahora ya sobre fantasmas y apariciones en compañía de Antonio José Alés, escritor, periodista, director de un programa sobre parapsicología cada noche en la cadena ibérica. Manuel Toaria, periodista, divulgador científico, director y presentador del programa de televisión Viva la Ciencia. Jaume Bordás, parapsicólogo, estudioso de fenómenos paranormales y especialista sobre todo en fenómenos relacionados con casas encantadas. Félix Ares es presidente de la Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias y también doctor en informática. José María Casauguet, abogado y escritor, estudioso de fenómenos paranormales y humanista. Andrés San Juan, profesor de genética en el Colegio Universitario de Vigo y catedrático también de Instituto Ahora en Excelencia. Bueno, acabamos de ver los fantasmas de la señorita Morrison y no sé si empezar a hablar de estos fantasmas que circulaban por allí con plena libertad por las avenidas del Palacio de Versalles o hablar de otro fenómeno más cercano. En cualquier caso, los lugares históricos son sitios de especial interés para este tipo de fenómenos tan discutidos. Bien, viendo la película, o sea, de hecho podríamos pensar así, de primeras, ¿no?, que es una captación de un posible resto energético del pasado. Y no, de hecho, solo tiene que ser en Versalles, porque estadísticamente está comprobado que ha sucedido en diferentes lugares. Por ejemplo, Fontainebleau, que no está muy lejos, el desembarco aliado en Normandía. Hay personas sensitivas que han escuchado cañonazos, disparos. En cierta forma, parece bastante lógico, dentro de lo ilógico, pensar esto, ya que puede haber una gran infestación de unos miles de personas que creen que van a morir o que pueden morir dentro de unos momentos. Entonces infestan toda esta zona. Y esto puede ser captado después por una persona sensitiva. Y bien, sin ir más lejos, en Barcelona, en una calle de Barcelona, hay una casa con infestaciones que la persona que vivía allí tuvo que salir huyendo, cuando lo que vio fue una película de la muerte del antiguo propietario. Demostrable también. Demostrable. Hablaremos de todos estos casos. Lo de la captación de fenómenos del pasado, ¿cómo lo interpretan los científicos? Bueno, a mí personalmente me suena a músicas celestiales. O sea, esto es decir, resto energético. Eso está bien, eso está bien. Resto energético del pasado. Que empiecen a ponerse de acuerdo ya, aunque solo se habla de la música. Restos energéticos del pasado. ¿De qué estamos hablando? ¿Energía de qué tipo? ¿Qué energía? ¿Qué clase de cosa es esa? Es decir, estamos ante una gran ignorancia, una enorme ignorancia, y la llamamos energía. Y lo llamamos restos energéticos del pasado. Es decir, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso, no creo que haya ninguna energía del pasado que se pueda conservar, eso habría que demostrarlo, habría que tener unas pruebas palpables, y después tú me acabas de decir que tus pruebas son estadísticas. Yo te digo una cosa, me dices que se ha ido a Normandía y que allí se han hecho pruebas y se han hecho pruebas estadísticas. Simplemente te diría dos cosas. ¿Ha tenido en cuenta el efecto investigador? Quiero decir, se ha hecho una prueba doblemente ciega, es decir, ni los investigadores ni los investigados sabían que se estaba en Normandía. Por supuesto, se ha hecho todo tipo de pruebas, incluso sin ir tan lejos, en esta misma casa, o sea, no hace falta ir tan lejos, Barcelona mismo, ¿no? Estas pruebas que te acabo de decir, que ni el investigador ni los investigados supieran que estaban en Normandía, porque claro, sabiendo que estaban en Normandía es muy fácil autosugestionarse y oír bombas, cañonazos o lo que quieras. Por supuesto. O sea, todos los matices, la bibliografía de Normandía yo personalmente no te la puedo dar, pero sí te puedo dar la de Barcelona, que está mucho más cerca, y entonces he participado directamente en ello. En este caso sí. A mí, sin embargo, me extraña porque en el último informe que sacaron, por ejemplo, el Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, a requerimiento precisamente del ejército americano, para ver si estos sucesos podían ser reales, y esto fue publicado en el año 89, no se hace mención para nada en absoluto de este tipo de cosas. Es decir, se dan como no existentes, como carentes de validez, quiero decir, después de haber estudiado los fenómenos paranormales, por ejemplo, las pruebas de Ganzfeld, las pruebas de visión remota, muy preocupados el ejército americano precisamente por cuestiones de espionaje de rusos soviéticos, y eso es que, vamos, no ha sido ni tenido en cuenta, lo cual, de alguna manera, a mí lo que me hace sospechar, después de haber leído el informe, que es bastante exhaustivo, porque trata muchos temas, entre otros, pues este que estoy diciendo, de fenómenos paranormales, pero trata otros, pues aprendizaje durante el sueño, etcétera, etcétera, todo con fines bélicos, pero en última instancia analizan todo aquello que pueda ser evidente, alguna evidencia de algún tipo de prueba, de tipo mental o de otro calibre, incluso de viajes en el espacio y tal, espacio temporal. Entonces a mí me sorprende, es decir, dudo mucho de esa
de que haya habido un análisis riguroso, porque, vamos, yo lo que estoy acostumbrado a leer, eso en Normandía no lo conozco en concreto, pero estoy acostumbrado a leer otro tipo de Bueno, también informes. se ha hablado del Ebro también, no es tan lejano de las batallas del Ebro, las impregnaciones en según qué sitios y en según qué pueblos. Pero las impregnaciones habrá algún tipo de medida, ¿no? Bien, ahora vamos a matizar. Vamos a matizar. Porque tú fíjate que Antonio José Alex. tipo de medidas, hay algo lo que no importante, hay algo importante que yo tengo que estar con Félix, en el sentido en que hay que manejar en todo ese tipo de investigación el método científico hasta donde se puede emplear. Correcto, hasta donde se donde pueda. emplear. ¿Y hasta dónde? Porque qué duda cabe que un fenómeno paranormal no es repetible en el laboratorio, y eso lo sabéis mejor que yo. Bueno, y al no ese ser es un tema. repetible, ¿cómo se puede medir? Bueno, vamos a ver. No repetible, voluntad. Voluntariamente, claro. Vamos a ver, es que habéis tocado un tema absolutamente crítico. Consciente, Es claro, por eso lo hemos absolutamente tocado, crítico. Es absolutamente crítico. Si no es repetible en laboratorio, estamos ante anécdotas, no estamos haciendo ciencia, ni estamos No, perdón, hablando de Félix, ciencia. pero todo lo que no se Estamos puede llevar al hablando de laboratorio, no por eso no existe. ¿Eh? Eso de que no exista, por supuesto Claro, que no exista. o sea que hay muchas cosas tú- que no existen, de acuerdo, que no podemos llevar al De acuerdo, laboratorio. pero tú no tienes una prueba concluyente de que esto exista. No, eso Para desde que luego. algo No, se no, dé por que supuesto. como una Claro, prueba claro. concluyente, tiene que ser repetible en laboratorio. Y tiene que ser repetible por varios equipos de investigación independientes y uno de ellos de opinión diferente, como mínimo. Naturalmente. Si me La ciencia permites, acepta algunas veces cosas que no se pueden No, repetir aclaremos o... que cuando hablamos de laboratorio no hablamos de un laboratorio con probetas No, inyectables, pero puede ser la claro, propia claro, casa claro. otra vez. Correcto, Creo que correcto. eso es importante. No, porque pero estamos si me hablando de permitís, control. si me permitís, hay fenómenos del tipo SICAPA, el poder de la mente sobre la materia, que sí que han sido reproducidos en Dime laboratorio. uno, dónde, cuándo y bibliografía. ¿Dónde? Pues precisamente aquí entre nosotros está un señor que te puede decir dónde, cuándo y la bibliografía, que es el señor Casasuguet. Que me lo diga. Vamos a ver, Bien. señor Casa, le Jaime, toca. supongo que te refieres al caso de Mónica, ¿no? Ni más ni menos. Tenemos otros casos. Yo tengo en perspectiva alguna investigación que me parece que dará mucho más de sí que el caso de Mónica incluso. Entonces, bueno, hemos intentado de alguna manera ser el máximo de rigurosos. Creo que el planteamiento científico implica un cierto rigor y una cierta posibilidad de repetir los fenómenos en condiciones de control, ¿no? De condiciones de control, Un poco esa es la la cosa, clave. ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Mónica, naturalmente que siempre es opinable. Se han intentado hacer unas sesiones con un notario que ha levantado actas. Naturalmente se puede decir, a mí no me convence. Pero vamos a pero- contar cuál fue el caso de Mónica, porque yo creo que no lo saben tampoco los espectadores. Muy No, pero brevemente, me refiero que céntrenos en el estamos- caso. Estamos tratando de centrar el tema paranormal. Sí, pero en este ejemplo concreto al que usted se quiere referir ahora, Entonces, ¿qué en este ocurría? caso concreto era una ciudadana que, sin tocar para nada unas varitas de metal, las doblaba. Y esto, bueno, yo tengo aquí unos tubitos que utilizábamos, se utilizaba un tubo de ensayo, se metía dentro de la varita y se cerraba, se lacraba de una manera con unos polvitos disueltos allí, con una fotografía microscópica, porque si se hubiera abierto aquello, se vería que había cambiado estos polvitos que está... Luego os lo enseño, ¿no? Entonces, con este rigor. Entonces, esta ciudadana, pues sí, conseguía, delante del notario y tal, se apoyaba el tubito aquí, se concentraba y la varilla dentro del tubo se doblaba. Mira, Bueno, y, esto a puede ver, ser... ¿qué metales? Porque ¿Eh? no será... No, pero óyeme, Andrés, por favor. De acuerdo no hay que ningún hay metal trucos, que se de doble acuerdo, solo. pero no Hay, todo el mundo sí, hace y trucos. no, Me recuerda a lo porque de no, Miguel tanto se y- dobla con temperatura, es hace decir, tantos tú años, tienes aquel un metal, fenómeno, ¿verdad? Claro, Sí, claro, tienes pero, un metal. pero, oye, Andrés, pero el plomo aluminio no se dobla tocándolo así. pero bueno. Hombre, es que Vamos a ver, estamos podemos ser hablando de ingenuos, fantasmas, no, Eso, ahí no va de yo, doblar sí, cucharas, sí, ¿eh? Bueno, no deja de ser un podemos ser fenómeno ingenuos, pero no paranormal, tanto pero es tú, por que, favor, ¿no? Entonces, lo que os digo es que, porque todavía no he centrado bien el tema, o sea, vosotros, por ejemplo, de alguna manera, pues os sentís, digamos, con cierto repeluzno aceptar determinados fenómenos, pero No, aceptáis no, que no. existe el fenómeno Nada, desconocido. absoluto. Yo no tengo ningún... O sea, Vale, quizás, esto no es muy sé, importante. no ¿Aceptáis tengo que está el ningún- fenómeno desconocido ahí? No, Es que depende qué fenómeno. No tengo ningún repeluzno a aceptarlo. Sí. Lo que digo es que el fenómeno no está ahí. Que no está. Bueno, Déjame esto ya es mucho retomar más fácil primero, porque el sí. día que esto, pues, verdaderamente se os invite a una sesión con todo tipo de controles, espero que por lo menos aceptaréis que el fenómeno sí está. Ahora, Es a que esto será un nosotros premio no, Nobel. tendremos que llevar Esto algún- será un premio Nobel, ahora si es Andrés, así de importante, antes has claro. hablado tú de entes. ¿de es qué que él ha estamos hablado hablando? de entes. Cuidado, Vamos a hay que hablar de los matizar fantasmas y de también. las Trata de apariciones. manifestaciones Una cosa son energéticas. espectros y otra fantasmas. Señor Casasuguet, vamos a hablar primero de los que es muy fantasmas distinto. y las apariciones que para hay ir, que para ir centrarlo el centrándonos. tema, porque- Pues entonces, antes de llegar a las Sí. cucharillas y luego volvemos si hace falta, vamos a los fantasmas. A mí eso de que espectros y Sí. fantasmas no son lo Pero eso, mismo. claro, No. Si me permite, hay No estamos apariciones. como un fenómeno más. Ya, ya, Hay ya, ya, pero apariciones, vamos, que me pero suena hay raro. los Quiero- espectros quiero y que los me expliquéis. fantasmas. Bueno, vamos a ver hay- que es un espectro y que es hay un punto- fantasma para los hay un no punto que sí, a especialistas. Cristina le parece bien, a mí me gustaría aclarar mínimamente, porque antes de ver la película yo he contestado muy tajantemente a Manuel, con el que he hecho muchos programas y nos queremos mucho, pero tenemos distintos puntos de vista. Claro. Ocurre lo siguiente, no hay, y pudiera haber dado la impresión de que yo me refería
a eso. No hay demasiada relación entre fantasmas y más allá. No debe haberla, necesariamente. Lo que pasa es que yo me he sentido la obligación de contestar inmediatamente a esto. Ahora, una de las teorías que creo que se toman con más cariño es la posibilidad de que vinieran desde el otro mundo, desde la otra vida, por determinados grupos que están más bien encuadrados dentro del espiritismo, del que creo que todos los que estamos aquí desconfiamos, estemos en este bando, estemos en aquel. Entonces, aclarado esto, yo sí creo en la trascendencia, pienso que el fenómeno fantasmal es tan encantador, es un género literario, es un género cinematográfico, y luego, por otra parte, es una necesidad de una sociedad que se está quedando sin nada. Nos han quitado la religión, no confiamos en los políticos, no se tiene esperanza de que el problema de la droga desaparezca. Entonces, ¿la gente en qué piensa? Tiene la necesidad, obligatoriamente, de buscar una tabla a la que aferrarse. Y no me diga que solo nos quedan los fantasmas. No, no nos quedan los fantasmas, quedan otras muchas más cosas. Te diría que es el misterio en general, todo aquello que desconocemos, que la ciencia nos da una serie de certezas de unas cosas, pero de otras no. Aquí queda mucho misterio también en la ciencia. Porque hay que poner la ciencia como una oposición a cualquier otra cosa. La ciencia no es más que el conocimiento humano. Es que hay una Lo que cosa pasa es que hay que hacerlo según unas reglas del juego. Claro, No pero salirse Manuel, hay del una cosa que tiesto. me preocupa, y es que dejemos de adorar a un dios porque no está de moda y adoremos a la diosa ciencia. No, si la Eso ciencia me no preocupa. existe, es una tontería. Lo único que existe es la razón humana. Claro. Y a través de lo que la razón humana te dice que es lo más lógico. Hay un procedimiento lógico de pensar y de aprender las cosas. Y además se lleva haciendo su tiempo con muchos errores que te van llevando luego un tronco común de conocimiento. Y esto no es un dios. Todo el conocimiento... Esto es así. Lo que para que nos va a hacer es decir, oiga, que esta señora ha visto no sé qué. Bueno, pues, demuéstremelo. Porque, claro, Hombre, eso por descontado. Yo quisiera quizá Pero que matizar no un cambiemos poquito. una cosa por la otra. no. Vamos a ir oyendo Eso todas las tiene un nombre, opiniones. Han además. levantado la mano los cuatro. Mira, eso que tú dices tiene un nombre en concreto y es tan deleznable pues, por los científicos como por los no científicos, es decir, por cualquier mente racional. O sea, eso de poner a la diosa ciencia, así, entrecomillado, como lo último y lo sublime. Bueno, pero Sí, eso lo estamos viendo, ¿no? Claro, claro, pero el Diario, problema es que se puede pasar, como tú dices, de un extremo a otro. Lo que pasa es que yo creo que estamos muy desplazados hacia un extremo, digamos, poco racional. Para mí ese es el término, no tanto científico. El científico yo creo que es el método que hasta ahora da un resultado impepinable durante los 200 años que llevamos de método científico. Muchos errores también, ¿no? Con errores, pero eso es lo bonito. veces una gran mentira sale una gran verdad. Claro, y tiene una metodología de recambio, pero el método, el conocimiento racional, por ejemplo, toda la metodología histórica, incluso en la propia biología y en la propia historia del universo, no sigue rigurosamente el método científico, porque muchas de esas cosas no son repetibles, y sin embargo tiene una racionalidad impepinable. Pero aquí se habló antes de estadísticas. Que son de cosas. Sí, sí. Que me parece que la estadística, aunque dicen que es la cuarta mentira o algo así, se habló de estadísticas. Se trabaja bien, ¿no? Bueno, pero... Sí, bueno, pero yo... En cualquier caso, estadísticas aparte son fenómenos, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo los dos bandos, por simplificarlo mucho, en que están muy de moda. O sea, ahora todo el mundo está muy de moda. habla de estas cuestiones. ¿Y por qué están tan de moda? Bueno, está tan de moda hablar a favor como en contra. Sí, está de moda ponerlas sobre la mesa, debatirlas, discutirlas. Bueno, yo creo que hay un fenómeno fundamental, independientemente del que he dicho antes, que es un fenómeno sociológico, meramente sociológico. Pero está también algo que es el fin del milenio, y cada fin de milenio pues sabemos que esto ocurre, y es histórico, es estadístico también. El fin del milenio para determinadas culturas significaba el fin de todo, el fin del mundo. Y por lo tanto es lógico que al carecer de otros valores la gente se aferre a esto. No me parece moral el aprovecharse de ello, cuidado, ¿eh? Sería deleznable también. Ahora, creo que sí hay que atender esas inquietudes, hay que atenderlas con el máximo rigor, desde luego, ¿eh? El señor Casagüeta había pedido la Sino palabra que y yo también... he entendido, si no he entendido mal, que Manuel dice, lo único que existe es lo racional. Hombre, me parece un poco fuerte porque sabemos que en los hemisferios cerebrales está el izquierdo y el derecho, que estamos utilizando básicamente el izquierdo, que es propiamente, según parece, donde está centrado lo racional, pero nos olvidamos del derecho, que es donde está la imaginación, la fantasía, la capacidad más creativa, el lucubrar. Todo esto forma parte del ser humano. Entonces, quizá, de alguna manera, estamos intentando amputar una de nuestras alas de realización humana. De ninguna manera. No estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Tú has dicho, existe lo racional, he entendido yo, ¿no? Yo apoyo lo racional porque es lo único que a mí me hace Mm. distinguirme de una planta y de un animal. Pero eso no quiere decir que utilice la mitad de mi cerebro. Es que el animal mucho menos. tampoco hace Procuro utilizarlo metafísica. todo. Y además, no solamente la corteza, sino el cerebro límbico, que está mucho más dentro y que Sí. es mucho más primitivo. Que este es más común de que un las animal. sensaciones, las intuiciones, que es muy importante, Sí. naturalmente, pero que hay que de alguna manera controlar con nuestra propia racionalidad. Claro, Cuando bueno. yo tengo hambre y me siento en una mesa y como con un cuchillo y con un tenedor y no a bocados, estoy de alguna manera con mi racionalidad Claro y con que sí. el tipo de sociedad Pero en la que si vivo, tú haces poesías, dominando mi cerebro límbico. si haces poesías no estás Igual. en lo racional, estás en Pero otra no siendo- capacidad no, humana, digamos. naturalmente que sí, estoy No, siendo hombre, muy racional. estás sintiendo. Poéticamente racional.
Pero no solo Cuidado, racional, no nos solo. No nos engañemos con las palabras. Es No que aquí, solo. aquí es muy fácil jugar con las palabras. Antes ha habido un momento cuando hemos hablado de energía, ¿no? No, ya lo sé. Esto es hablar lo de que a palabras, vosotros os va. Yo no la hablaré de semántica, energía. no, pero la semántica es muy importante, porque ¿de qué Ya lo estamos sé, hablando? y A mí me tanto. decís fantasmas y espectros. Claro. Primero, quiero que me lo expliquéis. Sí. Yo no, para mí no hay distinción ninguna, pero puede que la haya. Pero de Ya todas me maneras, vas a ahora contar hablaré de después fantasmas y la espectros, definición. nos lleva al Sí. tema otra vez. Pero en todo caso, seamos rigurosos con la semántica. Exacto. Y las palabras son lo que son. Sí. Si hablamos de cerebros, no hablemos del derecho y del izquierdo, que es una cosa más bien, yo diría, bonita para escribir en los No, libros, no, pero que no corresponde es una a la realidad. El cerebro Los está he- muy bien utilizado y Los muy a hemisferios fondo. están ahí. Pero no son el del derecho una cosa de Sí, izquierda. hombre, otra, claro que todo están hemisferios derecho e entremezclado. izquierda, No, claro. que no, O sea, no, lo que me refiero yo es que, por fisiología muy ejemplo, conocida ya. a mí me gustaría hablar de fenómeno paranormal en general, no de fantasmas, apariciones, que a lo mejor es una Sí, pero es que cosa el más problema- difícil. El problema del fenómeno paranormal es que habría que definir un fenómeno paranormal. Exacto. Y son tantos y tan diversos que pero estamos es- otra vez metiendo en una sola eso lo palabra muchas definimos cosas. rápido. Exacto, pero Paranormal es lo que están se sale ahí. de Ya la me parece norma. complicado hablar de fantasmas No, y de espectros. mira. O sea, vamos a definir fantasmas y Yo espectros. te después doy- hablamos de- Entonces, ya Yo me te digo acordás. lo que es. Vamos Sí, a definir bien, un fantasma antes y un yo, espectro, y antes así vamos de hablando definir todo. lo que es un fantasma Yo te lo y digo lo que que es un son. espectro, yo quisiera decir algo, por favor. O Y sea, la espíritu. ciencia racional, estamos de acuerdo. Sí, La ciencia todo lo mide, la ciencia mesura. Ahora, una pregunta que yo dirijo a ustedes tres. Pueden contestarme o no. ¿Ustedes creen en el alma? Yo no. Yo tampoco. Yo soy monista. Entonces, no sé, estos señores en un momento dado les podemos decir que nos vendieran el alma y nos la venderían. El alma, no creyendo en ella. Es que yo no sé qué estoy definiendo. El alma, tal y como se ha dado clásicamente Cuidado, en la a lo tradición mejor la hago una religiosa, oferta. yo no creo en ella. La distinción alma-cuerpo para mí no existe. Cuando uno se muere, se acabó. Y Qué yo miedo. eso lo tengo claro. Con eso es lo que yo te quiero decir cuando digo monista. Cuidado, es aquí decir, vamos, ¿no? Todas las Vamos, explicaciones. Entonces hablamos de energía. Todas las claro. explicaciones. Ódica, orgónica, como Vamos a le ver. queramos llamar. Vamos con esa definición de espectros, que no se nos olvide. Bueno, bien, o sea, Y para espíritu, ya define psicológicamente, espíritu cuidado. también, O sea, porque está metido. primero diríamos el fenómeno paranormal bajo el punto de vista parapsicológico. Dejemos otras corrientes ocultistas, espiritistas, esotéricas, etcétera, etcétera. La parapsicología estudia una serie de fenómenos paranormales, supuestamente inexplicables, que no considera la ciencia oficial, pero que ella sí, pero creyendo que están producidos por la mente humana. Cuidado. Esto es la parapsicología, creyendo que están producidos por la mente humana. Entonces el Pero el espectro fantasma... es una imaginación. El fantasma, bueno, puede ser intento una aclararme. imaginación con un aporte incluso físico. Externo o interno. No, no, interno de la propia persona, o sea, endógicamente hablando, ¿no? Vale, vale. Entonces diríamos... Es la persona quien crea el espectro, Claro, es la persona claro, quien eso crea que el llamamos fantasma. una ideoplasia, ¿no? Eso tiene un buen ejemplo en los amigos imaginarios de muchos niños. O sea, es una forma que creamos a nivel inconsciente, la pasamos a nuestro subconsciente, de aquí el sistema nervioso, la proyectamos fuera y la vemos y nos asustamos. Cuidado. Esto puede ser una definición de fantasma, como lo ve la parapsicología. Puede ser la captación, como decía antes, de un resto energético del pasado. Puede ser sencillamente una alucinación, entonces se traía en otro campo, en el campo de la psiquiatría o de la psicología. Puede ser una alucinación hipnopómpica, esta que se produce después del sueño, que es bastante común y la gente lo confunde con un fantasma. Ahora, definiendo la pregunta que Cristina hacía, o sea, de hecho, el fantasma siempre está provocado por la mente humana. Es una emisión... Provocado o llamado. O captado, cuidado, provocado o captado. El espectro ya sería otra cosa, ya entraríamos en otras materias, en otros campos, ocultistas, espiritistas, etcétera. El espectro es el fantasma clásico de las cadenas o de... de la- el de la sábana blanca. La almita o como lo queramos llamar. Eso, ¿no? no de lo Pero me clásico. refiero que el fantasma, parapsicológicamente, por supuesto, que nace en la mente de la persona o lo capta la persona como este Es que resto mientras me hables de energético del pasado. alucinaciones o de Pero eso es un juego de imaginaciones, palabras. eso está claro que Cuidado. entra Es en un la juego, psiquiatría. es cambiar los términos para y eso confunde, es decir, No claro, confunde. ahora resulta que estés utilizando bueno, estáis aquí o estamos, no sé, el término fantasma con una acepción que no es la que entiende todo el mundo. O sea, la que entiende todo el mundo por fantasma es espíritu y es espectro. Eso es otra cosa. Entonces, esto es lo que se entiende en Yo digo coloquialmente. parapsicológicamente hablando para entender. Por Para poner un psicológicamente ejemplo con hablando- nombre y apellidos, y quizás el más famoso en estos últimos meses, yo desde entonces no lo ha desbancado ningún otro, puede ser el fantasma del Palacio de Linares o los fantasmas del Palacio de Linares. Esto- Un fantasma así, con nombre y Aquello apellido. antes del verano, ¿no? Sí, sí, Ya, pero... bueno, No, un supuesto. Aquello de Todavía sí. Raimunda. Así, sí. Esto para mí, para cuidado, ¿Que era un espectro o cuidado. qué era? Cuidado que lo de Raimunda, lo de una la psicofonía. Raimunda... No, no, no es una psicofonía. Ah, el de las psicofonías hay que Es- hablar después, me lo Es un apunto. fraude La total. psicofonía es Eso otra la historia. psicofonía ese es un fraude Un total. fantasma ahí que hubiera sido, aquel fantasma del Un Palacio Eso es fantasma fantasmada, diría yo, Un ¿eh? fantasma es, y esto no lo defiendo yo, aunque yo he salido en la misma foto, Ya. lo consiguió Lola Eras de la revista 10 Minutos en la capilla del Palacio de Linares. ¿Y qué dice? ¿Una foto? Hizo una fotografía allí. estaba Una también, sombra blanca, Y que- aparece a la derecha. No, no, nada de blanca. Y aparece algo y aparece una persona. Hay testigos suficientes
de que en la capilla no había nadie. Pero Antonio, una foto Pero, es muy fácilmente claro, probable. pero Cuidado, en este caso, cuidado. hay reflejos y Aquí hay- había la no, no. credibilidad, si está En este trucado o caso no. no, porque claro, si decimos Sí, pero es que a mí, es un yo truco, a priori todos somos sí, que buenos, sí, que santos, está muy bien. inteligentes. Hombre, no, Pero yo pero no tengo que cuidado, fiarme de todo el cuidado. mundo. Sobre La todo cuando ha habido diapositiva- tanto fraude, que no, todos lo pero sabéis. Mira, hablamos de María. pruebas. La diapositiva de esa foto está en el archivo de 10 minutos a disposición de quien la pida. Ya, bueno, ya, Sí, pero no es eso no me eso, dice solo. nada, de tanta foto Mira. trucada, de tantas cosas. No, no, que, hoy hombre, día no se puede trucar una foto, Manuel, tú lo sabes. Sin ¿Que no, qué? detectarlo no se puede que no trucar. se puede. diría La el comité digitalizo, para la meto la- por mi ordenador y te truco todo lo que quieras, punto a punto, vamos. Bueno, pero es que Lola Eras no tiene Ya, eso, no, sí. ni además Si está yo en no su, estoy es dando en la su capacidad ánima, profesional de nadie. No, pero- Lo que quiero decir es que hay muchas cosas raras en la foto. Pero si Félix, puede haber Alex, el simplemente comité No, no para confundamos la imagen investigación parásita. de los... Si hay algo que yo haya hecho en este mundo es fotografías. Ya. Y además todo mi trabajo se ha basado ahí. Yo no soy científico, soy cuenta cosas, cuenta historias, recuento lo que los demás me cuentan y de mis pocas experiencias, lo del Palacio de Linares, respondo totalmente de Lola, como no iba a responder, y lo que hay allí no sé lo que es y no lo sabe nadie. Luego se repitió esta foto en otra que hizo Diario 16, pero ellos no cayeron en la cuenta. No cayeron en la cuenta. ¿En qué? Era una ¿El foto muy objeto ese que pequeñita. se veía? Sí, una foto muy pequeña. Yo tampoco la he visto en grande y en color. Pero quiero decir que algo hay. Y antes decías lo de los lugares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, lo de los lugares. Donde menos manifestación puede haber es en un cementerio. Allí no hay nada de nada. Yo creo que allí está la idea de Manuel Toario. La muerte Allí y está la todo. idea A de ver. la desaparición total. Pero yo creo que hay otras posibilidades. Hay otras Ya que me habéis hecho una posibilidades. pregunta muy directa, reivindico mi derecho a hacer yo una pregunta muy directa. ¿Vosotros creéis que existen alguna vez espectros venidos del otro mundo y que se han visto, aunque no os habéis visto vosotros? ¿Sí o sí o no? Bueno, a mí me parece muy bien esta pregunta es- tuya. Vamos a contestarla para poner un poquito de orden y Me después parece vamos muy a la bien esta pregunta pregunta. tuya, porque esta pregunta sí que va dirigida No, pero la contestación al es sí o esotérico o al espiritista, pero no va dirigida para el psicólogo. Claro. Nosotros Pero vosotros prescintimos... creéis que eso ha existido, aunque no lo hayáis A ver, visto Quizás, vosotros. quizás sería pero falso. Permíteme pero que un centre un poco el tema. porque- Cuando habéis planteado esta pregunta No. a este sector es porque de alguna manera casi estáis dando por sentado que esto... Ustedes No, preguntaron no, no, por no. el alma, Es que- contesten ahora es que yo esta creo que- cuestión. Sí, es que Aquí es muy me importante. pongo Creo un que poco hay rígida, que centrar un poco los temas. pero ¿no? vamos a intentar responder a la pregunta de Manolo Toario. El paranormal no tiene por qué ser de espíritus. Para, quiere decir, al margen de, Sí. no explicado, no usual, enigmático, esto quiere decir paranormal. Si fuera pero de no, lo normal. no Al lado tenemos de, por qué sí. mezclar aquí para nada más allá. O sea que algunos estamos en medio. Estamos bailando como yo con la más fea siempre. Porque estos señores no nos aceptan y aquellos tampoco. Entonces lo que estamos diciendo es que la realidad diaria nos enfrenta a fenómenos absolutamente inusuales. Nada más. Ahora, ¿Tú crees realmente que alguna vez ha habido alguien que haya visto un espíritu venido del otro mundo, no, del más allá de la no, muerte? en absoluto, no, en absoluto. Tu opinión personal, digo. Ahora creo que hay Porque Antonio fenómenos. tiene una opinión después de 30 años de trabajar en esta Creo que hay supongo. fenómenos Sí, desconocidos, sí, eso sí. ahora se la quiero preguntar. Y estos fenómenos se han venido interpretando como algo vinculado más allá. Y creo que con la ayuda de todos podemos centrarlos en el más acá y ayudar a conocernos más a nosotros mismos. Y al mismo tiempo a estar menos alienados. Totalmente de acuerdo. Este Yo es el el más acá tema. me interesa mucho, Y más allá cuento- nada. contamos mucho con vosotros para esto. Vamos a ver estos del más allá, porque a mí me parece que tanto Ahí está Jaume la Bordás como Antonio José Alex no están tan de acuerdo con usted, por eso de que se siente un poco en el centro en esta cuestión. Bien, hay dos formas de ver una media botella, ¿no? Medio llena y medio vacía. Hay quien le han de demostrar la existencia de estos seres para creerlo, y hay quien dice, como no me demuestren que no existen, puedo creérmelo. Y yo cojo esta segunda parte. Bueno, pues me puedo parece- creérmelo. Perdón, me parece un error metodológico absoluto. Hay un principio elemental de ciencia, y cuando digo de ciencia quiero O sea, decir, demuéstreme quiero, que no existe. quiero decir de racionalidad, que dice que el peso de la prueba está en el que hace afirmaciones extraordinarias. Yo no hago ninguna afirmación extraordinaria, yo no tengo que demostrar nada. El que tiene que demostrar es el que hace la afirmación extraordinaria. Y en este caso la afirmación extraordinaria la estás haciendo tú. Luego Depende tú de lo que tienes tomemos por demostrar. extraordinario. Quizás Hombre. para mí es bastante ordinario. Vamos No, a ver. pero para la gente eso es una normal cosa ya es una demostración a matizar, ¿no? extraordinaria. Jaume, O sea, sí, permíteme, perdón, un Está momentito, fuera de por la favor. ciencia, está fuera del margen de la Vale, ciencia. de acuerdo, Estamos que estoy de acuerdo que está al hablando de margen de la energías ciencia, que no porque son hemos medibles, dicho de que- energías del pasado. Toda energía que se conoce en este mundo hoy en día se expande en forma más o menos esférica, entonces la dispersión energética es algo así como al cubo, aproximadamente, es más o menos al cubo. Entonces, si pasan 100 años en una dispersión al cubo, la energía esa es inmedible, conceptualmente inmedible. Es decir, no puede ser una energía. Eso es una cosa de decir, bueno, pues por decir algo, ¿no? Bien, Entonces, yo- cuidado, me permite. tú me estás haciendo la afirmación extraordinaria. En ti recae la carga del peso de la prueba, no en mí, en ti. Y eso es un punto clarísimo. Vamos Y a ver, además es que no para, es ti, una para prueba- ti es extraordinaria. Entonces yo digo, Para mí y para el mainstream, vamos, yo el tengo flujo la principal obligación de ciencia. demostrar algo.
Sí. En cambio, no me pueden demostrar a mí que no existen estos Claro, seres. nadie puede demostrar que Claro. no existe algo. Entonces Nadie. yo personalmente puedo creer o no puedo creer. Si estamos Cuidado, hablando de fe, cuidado. si estamos hablando de fe, estamos absolutamente de Cuidado. acuerdo. Tú puedes creer Vamos lo a que matizar. quieras. Yo he revisado, he estudiado, he investigado más o menos unas 30 casas encantadas en 18 años. ¿Barcelona, todas ellas? En Barcelona, España y alguna fuera en el extranjero. Vamos a ver, de estas 30 casas, el 90% de los casos estaban producidos por la mente de las personas. Ya no diría ni a nivel paranormal, sino eran personas que tienen otro tipo de problemas psíquicos. El 90%. Bien, nos queda un 10%, más o menos, ¿no? Este 10%, la mayoría de ellas, estaban producidas por esto que decíamos, esta captación de energías, más o menos comprobable. Cuidado. Yo, en este caso, sé que me cuesta demostrar a la ciencia lo que yo he visto, pero como decía la señora de la película, yo lo he visto. Y no lo he visto yo solo, sino otras personas que estaban conmigo. Casas Encantadas, ¿cuál es el caso, los casos más espectaculares que usted ha visto en esta... Bueno, un caso... Casas Encantadas, las seguimos llamando así, yo no sé. Sí, si sí, tienen Casas una Encantadas, me denominación parece más- perfecto, ¿no? Entonces, bien, hay dos casos concretos, o sea, siempre hay un detonante, cuidado, y siempre hay un detonante humano. Siempre hay una persona que es como la chispita, ¿no? Como la piedra del mechero. El mechero está lleno de gas. Unos me dirán que es algo que sucede en otro plano. Otros lo acercarán a las teorías de Einstein, ¿no? Por otro lado, nos hablarán de la energía psíquica, que es quizás yo a lo que más me encamino, esta energía que está en lo más profundo de nuestra mente inconsciente. Y otros dirán que, como decíamos al principio, que es un plano diferente y que tiene que ver con los espíritus. Esto yo lo dejo un poquito en entredicho, pero lo que sí puedo constatar y puedo probar es que siempre hay un tipo de persona muy especial, lógicamente aquí también entra la estadística, un tipo de persona muy especial que huele de una forma especial, que tiene unos problemas o que ha tenido unos problemas especiales, unos estados emotivos especiales, siempre coincide. Y que cuando esta persona altera su conciencia, que eso también es demostrable, entonces entra en lo que decimos un estado de psicobiodinamia y a partir de aquí contacta con el fenómeno paranormal. Un caso concreto de una casa, muy parecido al de la película, pero puesto en nuestros días. Una señora que, sin saberlo, por supuesto, sin saberlo, se muda de casa. Se separa del marido y se muda de casa. Cada noche oye unos gemidos terribles de una persona que está agonizando. La mujer está desesperada, mira, busca, no ve nada. Unos gemidos terribles cada noche, hasta que un día sale al pasillo y ve una sombra arrastrándose por el suelo intentando ganar la puerta. Esta mujer huye despavorida de la casa. Pregunta por el vecindario y le dicen, bueno, huye después de preguntar, ¿no? Le dicen que precisamente hace un año en esta casa murió un pobre hombre, jubilado, que vivía solo, que intentó pedir auxilio, era un domingo, fue arrastrándose por el pasillo, iba gemiendo y nadie lo escuchó. Y fueron los bomberos que tuvieron que sacarlo ya en estado de descomposición. Este hombre pudo infestar de esta energía que ustedes pues dicen que no puede existir, pero esta energía psíquica pudo infestar el lugar y esta mujer, que después está comprobado es una persona muy sensitiva, vio realmente este personaje. Cuidado, yo no intento convencer a nadie, yo es un reflejo de lo que yo vi y de lo que mis compañeros vimos también después, ¿no? Ahora te voy a contar otra historia. mira. Las leyendas de Becker son preciosas. Son, si me apuras, más bonitas que lo que te vas a contar, que es bastante bonito Sí, también. pero son leyendas. yo no he vivido en tiempo de Becker, Pero sí, ni lo he visto pero por en eso te digo, tiempo de mira, Becker. pero- a mí todo Ahora, eso claro, me suena... si me llamáis que os estoy engañando. No, pero mira, naturalmente que no. en Yo el creo que año tú vas de buena fe, 47. Pero es una leyenda. Es que una señora que será histérica, que tendrá los problemas mentales que quiera tener y tal, en un momento dado diga que ha visto, ha querido ver tal cual, luego le encuentra... Hombre, naturalmente, todo el mundo ha visto películas de terror, todo el mundo ha visto películas de fotografía, fantasmas. tío, Todo el mundo más o menos se explícales cree que eso, son pero fotografías, de Pero eso es mentirijillas. uno de los casos. No, bueno, Sí, pero yo te pero, diría dame, es muy poco que frecuente. yo te diría una Hombre, por cosa. supuesto que es poco frecuente. Tú me acabas- El fenómeno paranormal tú me es poco tú me frecuente, acabas si de no, contar- en laboratorio lo podríamos reproducir. Perdona, tú me Pero acabas de poco contar, frecuente. Si fuera real. Perdona, Jaime, me acabas de contar una historia que evidentemente es una anécdota, es una pura anécdota. Además, es una anécdota que no se puede tener en cuenta desde un punto de vista positivo, sencillamente porque no hay nada más que un testigo. O sea, esto no hay nada positivo. Y después, bueno, yo quería comentarte antes. Si en quieres cuanto- te cuento otra, en que hay cuanto- 10 testigos. En o cuanto sea, lo- en cuanto esta a te lo la he que me has contado dicho- porque me gustaba, porque era muy parecido. Yo voy a dejar a que lo la de cuente porque a mí las historias me Perdona. encantan y también las de... En cuanto- las Mire, del pero señor yo Alegre. cuento lo otra que has historia dicho- del otro lado. Es decir, Vale, de esas vale. que no gustan tanto porque no hay fantasmas. Bueno, entonces vamos a Pero la dejar que cuento, hable porque primero el si no señor resulta Ares que y luego las historias contamos estas bonitas. historias y vamos Oye, con yo usted. te iba a decir que, por ejemplo, cuando has hablado de las casas encantadas y el poltergeist y has contado que es una manifestación de la mente, tú sabes que cuando en los años 40 Rain, el padre de la señor. parapsicología científica,
se montó en Durkheim y empezó a investigar esto, desde luego todas estas historias de espectros y fantasmas las rechazó. Perdona, yo no digo que Absolutamente. sea una historia de Cuidado, espectros, es una manifestación las energética del rechazó. pasado. Y él solamente admitía, pues ya sabes que tres tipos de componentes, ¿no? Tres tipos de fenómenos paranormales, que eran la telepatía, la clarividencia y los fenómenos psicapa. Y nada más. Bueno, y entonces vamos a ver, la parapsicología más científica, todas esas cosas de los poltergeists o las casas encantadas, las rechaza de plano. Y te puedo decir que, por ejemplo, últimamente el último... Cuidado, ¿cómo la rechaza? Diciendo que no es cierto, que no hay fenómenos. Hombre, efectivamente. Y te puedo O decir, dando una respuesta a estos fenómenos. El último que ha habido así famoso ha sido el de Columbus, en el de Columbus en Estados Unidos, que resulta que, bueno, allí se movían las mesas, Será los famoso. teléfonos, se filmaron. Famoso. Se filmaron, hubo películas que se veían cómo se desplazaba el teléfono, lo vio cientos de personas, hasta que llegó uno del PSYCOP, del grupo norteamericano al que pertenezco, ¿no? Un tal James Randi. Del Comité para la Investigación de los Supuestos Fenómenos Eso es. Científicos, que siempre somos muy enemigos de las siglas. Pues sí, por eso, para el Comité para la Investigación de los Supuestos Fenómenos Paranormales. Bueno, entonces James Randi, que tiene un programa de televisión allí, fue y simplemente vio cómo la chica cogía así, cuando no le miraba, le tiraba el teléfono. El que esta chica haga eso no quiere decir que todo el mundo lo haga. Una cosa tan burda. Espérate, es que te acabo de contar. Claro. Que se investiga ocurre lo pero mismo. siempre que se investiga en profundidad pasa lo mismo. Entonces, si siempre que se investiga en profundidad pasa lo mismo, yo no me lo creo. ¿Por Mira. qué? Porque siempre que se investiga en profundidad pasa lo mismo. Todo esto que tú me has contado, da la casualidad que cuando yo voy a investigarlos, descubro cuál es la causa. Claro. ¿Y O no cuál? suceden delante mío. Digo, Vamos a ver si hay otros casos. Antonio José Alés en su programa relata cosas que ponen a la gente los pelos de punta. Yo no sé si también son las 11 de la noche. Es una hora tremenda para hablar de Sí. de Pero tú has estas acabado creyéndotelo cuestiones, eso. ¿no? No, para nada. En gran parte. No. ¿Pero qué Yo casos más espeluznantes creo has fundamentalmente en el contado? ser humano y le tengo un tremendo respeto. Entonces, cuando yo abro micrófono y digo, cuéntenme ustedes misterios que les hayan ocurrido, y escuchas la sinceridad con que lo cuentan, la emoción con que lo cuentan, entonces tengo que creer en esas gentes forzosamente. Otra cosa es cuando alguien pues intenta polemizar, entonces ya entramos en un punto crítico. Pero cuando te cuenta alguien que a los pies de su cama ha aparecido una determinada figura y le ha dicho, yo me lo tengo Seguro que se creer. lo cree, vamos. Bueno, es que lo de los pies de la cama es Estoy la convencido, aparición pero hipnopómpica, precisamente. Es que es básico, Claro. es que es la hipnopómpica Seguro que se lo clásica. cree. Claro. Ahora, Pero hay eso es algo paranormal. importante que sí me gustaría, al margen de estos testimonios que me cuentan cada noche y que me los creo, en los aspectos humanos me los creo, es el problema de las energías que tú decías, Félix. Vamos a ver, cuando no existía el microscopio, hubiera sido de locos hablar de virus y de bacterias y de microbios, hubieran quemado al que lo hubiera dicho. Es el descubrimiento del microscopio quien nos pone el camino de ver que hay esas vidas. Sí, pero Ese entonces, argumento se rebate fácilmente. No, perdón. Pues déjame acabar. ¿No pensáis que puede existir en cualquier momento Sí. cualquier descubrimiento que pueda captar esas energías de la cabra llama? Sí. sí, perdón, Puede vamos a ver, existir. sí, no sé, Y ese día que qué haremos, lío. Vamos a ver, San Juan tenía pedido la palabra. No sé si no quieres contestar tú mejor a esa pregunta. Ya que se me dirigía a mí, que decía Félix, contesto No, tú yo. hablabas antes de las energías y otras Bueno, creencias. yo te digo, tú me dices lo del microscopio, de acuerdo, y me dices, ¿y se podrá descubrir alguna energía en el futuro? De acuerdo, se podrá descubrir. No me refiero a energía, me refiero a una cosa. energías que ya estamos hablando de ellas. Estoy absolutamente seguro que se va a descubrir. Pero aquí se está hablando de energía como algo que existe y que tal. Es decir, estamos diciendo, no tenemos ni la más remota idea de lo que es eso. Es mucho más sincero decir, no tengo ni la más remota idea de lo que es. Decir que es una energía desconocida, que es una energía que no sé qué. que fíjate, bueno, pero es cuidado, clásico de... que se Cuidado. están descubriendo partículas subatómicas todos los días. No, pero fíjate que aquí se Sí, pone neutrinos, primero, pero la sí. partícula subatómica primero se descubre y luego se le pone el nombre. Aquí ocurre al sí. revés, se pone el nombre, Bueno, se no, crea una tampoco, entidad perdón. y eso ocurre No, muchas Andrés, veces no, en no la siempre, ciencia. primero se le pone el Sí, nombre y no, luego se pero busca. Tú fíjate que aquí Creo, se utiliza el término energía y es vago. O sea, el Pero todo término es que energía. utiliza, Todo al energía, final tal es como, energía. tal como lo utilizáis, bueno, con los adjetivos pertinentes, nunca se sabe eso, cómo medirla, cuando la energía se puede medir. Pero todas esas Todas, energías todas se pueden fantasmales medir, todas, nunca se todas. pueden medir, Aún todas, en todas. pequeñas cantidades. Pero no hay en los túneles de aceleración de partículas determinadas paradojas, Sí, hay, donde pero- o se mide o no se Mira, vamos a ver, localiza. Antonio, si hay un problema básico, es el principio de solamente Heisenberg. eso lo va a entender cualquier espectador, eso es la determinación. Pero vamos a entender una cosa mucho más fácil, un problema exclusivamente cuantitativo. Esas energías de las que estamos hablando deben de ser muy poderosas cuando son capaces de influenciar de tal manera, de mover objetos, de ser capaces de verse personas, de estas dos señoras de la película, o las dos programas de mujeres, han visto una serie de cosas reales, tangibles,
¿Qué energía tan poderosa tiene que ser para eso? Nuestra ciencia actual, aunque todavía le queda muchísimo camino de correr y muchísimas incógnitas por desvelar, sabe medir energías infinitesimales, pequeñísimas. Claro. Esa energía tan poderosa, ¿dónde está? Ese fenómeno para Nos mí, falta el microscopio. el fenómeno del fantasma y del espectro y lo que sea, ¿no? Esa Yo creo que es va por gorda. energías sutiles en todo caso, energías muy pequeñas. Bueno, no tan pequeñas, cuando En mueven este caso, energías objetos. No. Yo creo que estas historias se parecen mucho Es que a los otras fantasmas no mueven anteriores. objetos, ¿eh? Por ejemplo, es la que de los- mezclamos temas, ¿eh? Claro, No, mezclamos los el fantasmas, pecado tal y como con lo ha el contado frigante. Jaume, un fantasma no es más que una imaginación de un señor más o menos histérico. O una proyección psíquica con aporte Bueno, es físico. una forma también. de otra yo cosa. eso no me- la proyección Eso es otra psíquica y cosa. energía y tal, yo eso no me lo creo. Yo me creo simplemente que es un señor que tiene una imaginación desbordante y cree ver algo. Y Pero como si eso está todos son descrito histéricos, perfectamente en todos los manuales de, si todos de son psiquiatría, histéricos, a mí eso no me estamos preocupa. arreglados, Lo que me preocupa es que me digan que viene del más allá y que ven y que han rasgado el velo del más allá, y eso yo lo he oído en muchos sitios y lo he leído, y que entonces ya estamos hablando de espectros aparecidos y del pasado y tal. Tendría que decir algo. La Sí, cuestión sí. del más allá, me gustaría que la Mira, contestara. ¿me dejas decir algo a mí? Sí, 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 Bien. vamos ya, además. Por enésima vez, yo pretendo decir, con la mayor claridad posible, que el fenómeno paranormal no lo vinculamos para nada al más allá. Estamos frente a lo desconocido. Yo sí. Sí, sí, perdón, es porque Una José Antonio cosa- les dice que sí. una- o sea, no, no, mucha gente. que puede ser una interpretación, pero que yo lo pongo un poco más difícil para ellos. Yo no le doy esa interpretación. Simplemente estoy frente a lo desconocido, frente a lo no explicado, pero explicable en su momento. O sea, has dicho tú, Félix, que el fenómeno para ti no existe. Sí existe el fenómeno. Ahora, que me digas que no existe como espíritus, de acuerdo. Bueno, vamos pero a el ver. fenómeno está ahí, porque Pero ¿dónde estamos está? rodeados... Pero ¿dónde está el No fenómeno? creéis Vale, en el fenómeno. pero No, si no, vamos aceptáis a ver. el Es fenómeno que no desconocido, es un problema aceptáis, de ¿no? creer o no Quisiera creer, matizar. esa es la grave pregunta y está mal hecha. Quizás de Es ver o decir, no ver. Yo puedo creer en una cosa o no creer y es independiente de lo que me dé la gana. Y además yo os intrascendente. concedo eso, es decir, cualquiera puede creer en lo que le dé la gana. Ahora, No, lo que está perdona. cuestionando aquí es No. las afirmaciones, Sí. que es lo que subyace al término y a la pregunta ¿crees o no crees? Vale, de este es el que tema. objetivamente, para el conjunto de la humanidad, que es lo característico del conocimiento racional o científico, es algo que está demostrado o que podéis o que estáis en condiciones de poder demostrar que esos entes existen. A mí no me importa que fulanito crea en Los Ángeles, en Buda, en quien sea. Eso es problema personal y ahí lo respeto. El problema se genera cuando un individuo pretende que esa creencia sea universal, contrastada, repetible, que es como se hace el conocimiento objetivable. Porque si es una cuestión particular, yo no tengo nada que discutir. Es decir, yo pongo a veces un ejemplo que puede ser quizás un poco peculiar. En la religión católica, en el rito de la Santa Misa, allí se afirma y se cree que hay un ente vivo en forma de la hostia y el vino consagrado. Bueno, no se le ocurre a nadie que se pueda demostrar racionalmente, científicamente, que ese ente vivo está ahí. ¿Me explico la diferencia? Yo no me metería nunca a discutir eso, porque me parece una cosa muy personal de una creencia íntima. Luego, Andrés, yo no tengo nada que por decir. favor. El problema es que vosotros, o bueno, Perdona, en general, vamos a ver. No, y además yo te diría- afirmáis que eso es Pero, Andrés, objetivable ¿por y qué- universal, por qué hablar como de el conocimiento creencias? científico. José María, Si el Por eso no quiero entrar ahí. El parapsicólogo no habla hablemos de jamás de creencias. creencias. José Habla María. de fenómenos. Sí, fenómenos No, 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 Estáis mezclándolo. el parapsicólogo Si no no. habláis- si El no habláis de parapsicólogo no, creencias. Andrés. El parapsicólogo Si no no habla habláis de de creencias, estáis creencias. todos en el mismo Habla de grupo. fenómenos no explicados. Bien, pues ¿cuáles Están son? ahí. Porque yo te digo, Hostia, yo, los familiares. informes más serios que hay sobre estos temas, Sí. y serios quiero decir, de gente escéptica y gente no escéptica, Rigurosa. que han elaborado Sí. conjuntamente artículos para analizar el fenómeno, Sí. me estoy refiriendo a Heeman y a Honorton, por ejemplo, Sí, por ejemplo. todos los experimentos, los tres grandes núcleos más serios de parapsicología científica, que son los experimentos Ganzfeld, los experimentos de visión remota Perdona, pues, y los pero experimentos el de Ganzfeld números no es un aleatorios. experimento, es un estado alterado de conciencia No, estoy para diciendo- provocar fenómenos. Bueno, pero No es los que sea un generados fenómeno, en sí, estado de es Ganzfeld. una usted ahora dirá. No hablemos de Pero cosas lo que que pueden yo te ustedes quiero conocer decir- la gran pero- mayoría, señores, que son ustedes muy, muy especialistas en estos temas y me No, empiezan lo a que hablar quiero de es que unas yo- pruebas y de por fenómenos. ejemplo, ¿por dónde va? Ese no, Por ejemplo, ese no me escapa. Félix, Déjenme retomar un mira, poco. Félix ha dicho Hugo. que no hay ningún caso que haya sido objeto de investigación que haya resistido. Sí ha existido. Dime En uno. Rosenheim, por ejemplo, en Rosenheim hubo cantidad de técnicos, de ingenieros eléctricos, físicos y tal en Alemania, y allí durante meses ocurrían cosas en un despacho de un abogado. Y hay filmaciones, y hay una cantidad de cosas, y aquel caso no se ha demostrado que fuera ningún fraude, en absoluto. No, fraude no, Y no tiene casos por qué como ser estos hay fraude. otros. En el caso este que te contaba yo, de esta chiquita de los metales, pues han hecho experiencias ante un notario, se han tomado todas las precauciones. Yo tengo aquí uno de estos tubitos que utilizábamos. Entonces, no siempre hay fraude en absoluto. Yo te digo, por ejemplo, sigue la incógnita, sin por hablar de ejemplo, entidades. Sin hablar de hablar de entidades. entidades. Perdona, José María, tú sabes que cosas esas de los tubitos y de doblar cucharas se ha hecho desde que el señor Uri Geller lo hizo famoso en Por ejemplo, pero se ha hecho de 1975. otras maneras, se ha hecho a distancia y se pero está perdón, haciendo. En la Perdona, tele, yo te digo no, esto. yo lo recuerdo en la tele. Se está haciendo a En la tele, distancia, cuidado. Por ejemplo, que Uri Geller
Geller causó una sensación mundial y Uri Geller ¿De simplemente acuerdo? es un ilusionista, evidentemente. Un doblador ¿Eh? de cucharillas. Pero además tiene facultades. Eso lo hago yo, No, no, eso es un eso Además mago. tiene facultades, porque Por ha ganado ¿por qué muchos tiene- millones por por de qué radiestesia, tiene- buscando minas y pozos de petróleo a vamos, distancia. Eso, José María, acabas de decir una cosa, bueno, acabas de decir esto, que Uri Geller ha ganado dinero porque la Mining Company de Australia la había contratado para buscar minas. Tengo pozos. la carta de la Mining Company de Australia porque me molesté en escribirle y me ha dicho que tururú, que eso es mentira. Bueno, y es una de las múltiples mentiras del señor Uri Geller. Entonces yo tengo y en amigos cambio, que lo hacen, tengo amigos Uri que lo Geller, hacen. Perdona. Si Uri Geller no es amigo mío, pero tengo amigos que lo Uri hacen. Geller se le ha pillado Infraganti. infraganti mil Bueno, veces. eso es verdad y aquí hay una A cosa veces sí, importante pero a a veces decir, no. cuidado. No siempre. Cuidado, porque aquí hay una cosa importante a ¿Me decir. dejáis del terminar, por fraude, favor? del fraude hay que hablar cuando se Después, por ejemplo, Tiene usted la por palabra, ejemplo, que cuando termine la señora. hace 2 años se ha ido un equipo norteamericano, se ha ido a la China y se ha ido a los niños chinitos, que todos los parapsicólogos chinos decían que doblaban cucharas, se han ido y les han puesto las varillas herméticas metidas así en la cabeza y las han doblado. Después, cuando se ha seguido profundizando, resulta que se las llevaban a su casa, las varillas. Después, Uri Geller, lo típico que hacía era que siempre distraía a alguien un momento y plaf, la doblaba. Yo te contaré un caso Uri que le Geller es un ocurrió, fantasma, le ocurrió, fantasma. No, Es un De las dos fantasma. cosas. permíteme, Eso yo no hablamos un aquí. caso Pero que le bueno, ocurrió, yo también- le ocurrió a mi madre, Mi madre, tú sabes que había un sanador más o menos aparatoso que andaba por aquí, que era un señor brasileño, y este señor pues era un sanador y curaba, entre comillas, a su manera. ¿Qué pasó con mi madre? Pues pasó que en un hotel donde él recibía consulta en Barcelona, este señor un buen día, pues mi madre estaba desahuciada y dijeron, esta señora no tiene remedio, llévenla donde quieran, hagan lo que quieran. ¿Qué hizo este señor? Pues la tumbó en una cama, le clavó 3 tijeras abiertas en el vientre, sin anestesia, sin ningún tipo de desinfección, sin nada. Bueno, le apretó el vientre, mal fuera, mi madre se levantó tan pancha, no hubo ahí cicatrices, no hubo sangre, no hubo dolor, no hubo infección. Y hay fotografías, no fue sugestión, hay fotografías. Entonces, hay cosas raras, como mínimo. Yo tengo aquí eso yo lo fotografías dudo, de José. ¿Ves? Lo trucos dudas, de pero esos está que ahí, se están utilizan las por fotos. médicos Oye, filipinos. Yo me asusto mucho. Tienes Si todo el creemos derecho del en mundo a dudarlo, Villa, pero yo está ahí. entonces ya me asusto mucho. Está ahí. Yo si quieres, continuando con lo de las cucharas... Sobre el miedo quería hablar yo también con el señor Alex. ¿A usted le parece? Luego volvemos a Sí. las cucharas, que parece que es algo recurrente. Que si se han doblado estas varillas de Vamos a metal hablar- dentro de los pero, tubos, delante del notario y delante de 5 o 6 personas, es porque no había ningún truco. Y no lo ha Pero habido. mira, Vamos yo a no salir es de por la cuestionar cucharilla, por un vuestra momento, capacidad, pero tú sabes que hay ilusionistas muy buenos, No, que hombre, tú no, que estás no, allí delante de acuerdo. y Que te sí, dan el tú pego. sabes lo de Teníais Taylor. ilusionistas ahí, capacitados para analizar, porque Hombre, si no... está capacitado, no, pero lo sabía. Mire, Pero un además de momento, esto, ¿quién estaban tenía? ustedes hablando ¿Qué de ilusionistas fraude. los tenía? ilusionistas te dicen, mira, ¿Pero qué ilusionistas teníais? los ilusionistas te dicen, esto se puede hacer por otro proceso, pero claro, implica meses de preparar un aparato, gastos tremendos. Entonces, si hay una chiquita de 15 años que no ha hecho ningún Mira, truco ni ha aprendido nada, yo te cuento, no el lo proyecto truca. Alfa, Señores, un momentito, solo por reconducir esto a algo y que no se me vaya a mí tampoco demasiado de las manos y que no hagamos al final solo un programa de cucharillas, que de verdad me preocuparía, porque hay otras cuestiones que yo quiero poner aquí sobre la mesa. Una de ellas era muy importante, estaban ustedes hablando de fraudes, quizás haya que volver a ella, y también el miedo con el que la gente se acerca a las cuestiones. En cualquier caso, es bueno o es malo, se lo digo tanto a los científicos como a los defensores de este tipo de fenómenos. ¿El miedo a que qué? la gente dice, el miedo a los fenómenos paranormales. Yo incluso la gente que Cristina. abiertamente dice, bueno, yo no creo en estas cosas, dice, pero mira, a mí por si acaso, no, tampoco web me Es que quiero. a mí me gustaría, si es posible, muy brevemente, diferenciar dos cosas, porque aquí el único inocente soy yo. Me explico. Vamos a ver, ¿de qué somos culpables los demás? Para la parte científica, estos señores obviamente no son científicos, pero yo no soy nada científico para estos señores, porque mis métodos son otros. Yo soy un reportero, mis métodos son otros. Esto me interesaba mucho aclararlo. Tú vas con un fenómeno a una sociedad parapsicológica y el tratamiento que te dan es mucho peor que el que le han dado a esta gente en la película. Pues les puede pasar de todo, los hipnotizan, les pinchan en la cabeza, les hacen verdaderas barbaridades. Para decir, al final, como tenéis mucha razón, todo esto es mentira, todo esto es un truco. ¿Por qué? Porque van supuestos dotados. Yo tengo la convicción de que el auténtico dotado, el que realmente siente algo que no podemos explicar, sin duda alguna, que no se puede explicar, no se lo cuenta a nadie, o me lo cuenta a mí en esa extraña confesión nocturna en la radio, y además tengo que no decir su nombre. Mire usted, me llamo Carmen, pero diga usted que me llamo Luisa, que si no luego se ríen de mí. Y creo que esa gente es la que realmente siente el auténtico fenomenito, no una cosa espectacular ni grande. Ahora, respecto al miedo, el miedo es un género y el miedo tiene su morbo y el miedo tiene una gran utilidad, porque si oímos programas de miedo, vemos en la tele programas de miedo, yo creo que estamos educándonos para el miedo auténtico. Es un miedo que tú puedes suprimir apagando cualquiera de los aparatos, pero el miedo auténtico tú no lo puedes suprimir.
sin embargo es necesario entrenarnos para ese miedo. Yo creo que ahí la gran penetración del género terror, del género miedo, pero creo que hay que incluir también algo irónico. Pero es bueno reírse de estas cuestiones o tenerles miedo. Esto me gustaría que me contestaran. Respeto, Yo os diría, ¿habéis estado en Belmez investigando las caras? Yo he estado ¿Y qué en te ha Belmez parecido, investigando. Félix, Me ha esto? parecido un fraude como un piano de Un gran fraude, pero a ver absoluto. si me lo explicas un poco más. ¿Quién lo hace? ¿La señora María o quién lo hace? Pues por esto? ejemplo, o la señora María o un pintor que no me acuerdo del nombre que lo pinta con nitrato de plata. Pero bueno, ¿habéis analizado si hay allí anilinas o no hay? No, anilinas no hay, No nitrato, hay. hay nitrato de plata. No, tampoco, no es cierto sí los esto. hay, sí. No es cierto. Cuando habían hay que hacer traído, análisis que no. Cuando habían traído fotografías, No. nosotros estábamos en un grupo hace muchos años, que fue cuando ocurrió lo de Belmont, y yo estaba en un grupo, digamos, casi proclive a este tipo de cosas. Al principio. Hace años, vale. Cuando Belmez. Y mandamos allí No, dos que personas. Belmez está ahora todavía totalmente vigente. sí, puede ser. Con caras nuevas. Habían traído unas... una de las últimas que yo vi fue la de Franco. La de Franco. Sí. Bueno, pues, Una fotografía habían traído y se miraba la... Sí, que puede normal, estar la de normal. Franco, puede estar, ¿por qué no? Claro, Bueno, las tengo, cuidado. las También tengo, puede te las estar, pongo. no sé, Eduardo VI. Sí, es una Lo que iba a proyección. decir es que Claro, había un sí, la fenómeno, verdad es que lo un fenómeno enterraron allí. típico. Antes del verano apareció la cara de Felipe González en no sé qué pueblo, en un convento. Ah, sí. En la Teatro por qué no? Convento. Pero eso sí que no lo había oído nunca. Les confieso que pero es la bueno, primera vez cuidado, que que aquí hay mucha fabulación. Pero Es que lo también, enterraron. yo os Mucha diré que fabulación. actualmente La cara de miramos Felipe las González guiones también con tenemos de cara. plata. Claro, En la es lo que Teatro iba a decir. Convento Esas apareció. fotografías... no había Cuidado tapas con que no electorales, hay. póster, nada que ver. Y es un fenómeno que está ahí, está para investigar. Pero la fotografía Para de la cara vosotros, de digamos. Belmez... Ya sabes que hubo una investigación de un señor que todos conocemos, pero... Estamos hablando de muchos años, pero 20 años como aquello se contrarrestó a lo tonto. Se demostró que aquel fotógrafo, aquel pintor, no estaba en Belmez en aquel momento. Aquel pintor estaba en Madrid. Tú sabes O sea que es que hay una cantidad de puntos débiles que no encajan. Oye, perdón, Vamos a ver, permíteme sí. que volvamos un poco a los fantasmas. Yo es que antes he hecho una pregunta concreta a la que no me han contestado. Sí. Y entonces vuelvo a insistir en ella. Por lo que faltaba parece, que te por lo que parece, contestaras, somos señora. 5 aquí que pensamos que hay muchas cosas inexplicadas, que creemos que hay una forma racional de abordar esas cosas inexplicadas y que hay que hacerlo, por supuesto, fuera del fraude y fuera del engaño Esa es la al común historia. de los mortales. Y yo apoyo de una forma muy radical el que eso se haga además apoyándose en el método científico, que es Muy el más bien. racional y más acorde con lo Totalmente que de acuerdo. Si estamos de acuerdo los 5 con eso, Sí. yo ya no hablo más Muy de bien. otra cosa. Que Estoy a sí, punto de estamos mover acuerdo. estos dos sillones, Manolo pero hay Toria, uno- ponerlos pero hay uno así, más. dejar- Yo pero os hay voy una a de- traer la Hay uno que no investigación. opina eso, y Cuidado. me gustaría entonces escuchar eso. Sí. Y por otra parte, me da la impresión de que no es verdad que vosotros penséis eso. Y perdonadme que os lo diga así de claramente. ¿Que pensemos esto? Sí. ¿Por qué? Pues porque tú ahora me hablas de la cara de Belmez creyéndotela. No creyendo, aceptando porque estaba allí, Bien, lo he investigado. aceptándolo. Cuidado, Mira, yo he dicho, aceptar no un hablemos de fenómeno- creencias, aceptar un hablemos de fenómeno aceptación. de fantasmas o de espectros y demás, ya automáticamente pugna contra tu propia racionalidad. Claro. Ningún ser humano que nos esté escuchando No, si estamos- ahora mismo por televisión se cree de verdad a los fantasmas, Sí, claro. salvo que le pase alguna cosa en un momento dado y demás. ¿Por qué? Porque todos conocemos la muerte. Todos hemos visto tumbas. Esta historia Todos hemos está. visto gente descompuesta. Sí. Pensar que hay un alma eterna, etérea, que sale por ahí y que luego se viste de lo que sea y se disfraza y tal, es algo que requiere mucha imaginación. Desde luego que todas las sí que es religiones otra se historia. basan en Aquí eso. podríamos tocar la Y bilocación ese también. Sí que es otra cuidado. historia. Bueno, mira, a mí estos términos... Cuidado, bueno, Iba a lo que decir- se conoce como el viaje astral, por decirlo de alguna Claro, manera. pero mira, ¿Eh? tremendo. Queda Yo una esto lo he pregunta practicado pendiente, Manolo, de la personalmente muerte. Había una y después pregunta de nada. pendiente. y he visto mi Manolo, cuerpo sí. tendido. Yo estar fuera de mi cuerpo, lo he visto mediante unas técnicas que me enseñaron. Yo también. Cuidado, todas las Yo he hecho mucha personas, autorrelajación, Claro. todas las personas. pero no lo ves, te lo Cuidado, imaginas. cuidado, no, por favor. Hombre, Hay bueno. dos términos muy diferentes y me he dedicado bastante tiempo a esta investigación. En este campo quizás pueda aportar alguna pequeña cosa, aunque sea. Una cosa es hacerlo consciente y la otra es hacerlo totalmente inconsciente. Ya, pero ¿qué En diferencia mi entre caso es verlo e consciente. imaginártelo? Claro, ya sé Ninguna. que los que... No, aquí no estamos de acuerdo. O sea, de hecho, cuando una persona hace un desdoblamiento y ve su propio cuerpo y se desplaza y visita y ve y le ponen trampas y le ponen trucos y le ponen letreros en otras habitaciones y los ve, ya sé que hay quien dirá, y bueno, y el que lo dice se puede considerar también un poco paracientífico, porque la telepatía aún se estudia en la parapsicología, que puede ser una proyección telepática, que no realmente un desplazamiento de un supuesto cuerpo espiritual Claro, hay que o demostrar que astral. existe la telepatía. Cuidado, Punto uno. hay que demostrarlo. Ahora yo, personalmente, claro que ya sé que Bueno, yo... eso es muy poco, Claro, ¿no? Ya, pero- ya volvemos Bueno, a yo te otra vez digo, a lo que vamos a ver. creemos No, y lo es que no creemos. individual, no Yo no estoy intento tampoco- convencer a nadie. Es que a mí lo que me preocupa es eso, es decir, que determinado tipo de afirmaciones, como son estas, que están en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, Entonces yo les diría, dando practiquen pábulo y a este háganlo. tipo de Bueno, cosas, vamos a ver. el problema es que se Si están no lo han haciendo hecho, como no pueden universales. decirlo, Y practiquen eso y tiene háganlo. mucho que ver Ahora, con el un nivel momento, científico un momento, bajito. un momento. Científicamente El no nivel tengo científico pruebas, bajito. pero Es decir, Ahora el no se analfabetismo oye ninguno. Es el científico. momento en que Con
hablamos todos al mismo tiempo y no se nos vaya ninguno. Alusiones. Usted por alusiones y además tiene una pregunta pendiente del señor Toaria y una mía, o sea que se le está acumulando Ala, el venga, trabajo trabaja, ahora me mismo, encanta señor Alex, trabajar. y luego pongo orden Además, me por encanta. este Más lado. fantasmas, Ha pedido pero usted la bueno. palabra y abrimos una... A Bueno, ver, los medios de comunicación no, tienen pero espere, razón. le recuerdo Perdón, todo lo que perdón. tiene que contestar. Sí, sí, que pues quiere empezamos mucho. por orden entonces. Usted me parece que se queda aquí como único defensor del más allá. No, no, Del cuidado, más- no, ¿eh? No como el único. No. 1,5, 2. 1,5 Ya quizás. decía yo, Uno y ya medio, decía uno y medio. yo. Yo como Ya hipótesis, decía yo como que no hipótesis podíamos lo acepto. Pero los medios de Vamos a comunicación es empezar por este lado, vergonzoso. Alex. En O general, sea, es sí. vergonzoso Centre de el tratamiento que se le da a estos temas. Espero que no me incluyas. No te estoy incluyendo espero que no me porque... incluyas. Pero quiero decir que Aclárenos siempre esto. ponen una sola cara de la moneda. Es decir, los periódicos más prestigiosos, incluso la televisión, hace lo mismo. Todo por, supongo, entre comillas, por una cuestión de sensacionalismo. Y yo me pregunto, hay temas sensacionalistas que los medios de comunicación no los tocan. Y no los tocan pues por desprestigio. Es decir, porque eso generaría desprestigio. Venderían muchísimo, pero a la larga generaría desprestigio. Con los temas científicos yo creo que hay una falta de sensibilidad por parte de los directores o de los jefes de redacción o de quien corresponda, y entonces dan posibilidad de que se publiquen cosas que sobre terreno científico son verdaderas babosadas, es decir, no se tienen en pie bajo ningún sentido. Hombre, y perdona un momento, pero si perdón, alguien, estás si alguien empleando dijera... términos muy fuertes. Sí, no, Estás muy empleando fuerte. términos muy fuertes, Muy sí. fuerte, claro. No, Es pero que es en así. general tiene Fíjate razón. que un En señor, general si tiene dice una tontería, como por ejemplo que el Quijote lo escribió Sancho Panza, ese señor no se le da posibilidad en ningún medio. Ya lo decía Foucault esto, es decir, en los medios tiene aceptación determinada gente. Ahora, sobre estos temas, sobre temas que bordean el límite de lo, bueno, el límite entre comillas, de lo científico, como eso parece ser que no ofenda a nadie, y yo me siento ofendido muchas veces cuando, por ejemplo, veo que sobre un tema ponen a hablar a dos señores del mismo asunto diciendo generalidades porque ni han estado allí, ni saben nada, y sin embargo parece que es la opinión de verdaderos expertos. No, señor, eso es mentira cuando menos. Yo estoy de acuerdo contigo en que en líneas generales los medios de comunicación ponen a gente que no entiende nada de estos temas. Estoy de acuerdo contigo. Y lo Ahora ha que habido dos personas en este país, una de ellas es, ¿cómo se llama no me acordaré ahora, bueno, que recibió el premio Ondas en Radio Barcelona. Darbó. Efectivamente, ¿Quién, perdón? Sebastián Darbonés. Sí, Darbonés ha estado Y invitado en uno de nuestros no engañó programas. nunca a nadie. Y el segundo Ondas por esos temas lo he recibido yo, y este año la Antena de Oro. Quiero decirte que me mandan por un mérito de la comunicación. Pero desde luego yo no doy pábulo a ninguna tontería. Yo no estaba hablando por ti, que no No, te- pero no te te quiero escucho. decir en general, ¿no? No doy pábulo a ninguna tontería. A mí me interesa, por ejemplo, porque a mis oyentes les interesa los aspectos, digamos, espirituales de determinadas cuestiones. Porque es que ten en cuenta una cosa, Andrés, es que estos señores plantean lo paranormal tan científicamente como vosotros lo vuestro, y yo me quedo muy asombrado. Yo me quedo muy asombrado, aun estando en parte con ellos, más que con vosotros, como es lógico. Perdón. Porque además me ha tocado este lado. Por ¿no? favor. Pero un momentito, pero un momentito. Me parece que eso estaba mañana. No, Sí, pero sí. hay, ¿Es un momentito? no, Sí, pero hay sí, un punto, vamos a- hay un en punto cuanto se importante termine por aquí, que ya mencionabas antes tú, y era que cómo puede nadie demostrar científicamente ese misterio en la misa, ese misterio de que como una persona ofrece, de ninguna forma, de ninguna forma. Pero existe algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y es el pensamiento mágico de la humanidad. Pero, el pensamiento mágico tiene una densidad. Es muy peligroso eso. La misa no nada deja peligroso. de ser un ritual mágico. Y tiene una densidad tremenda a lo largo de la historia, además con resultados positivos en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que la ciencia obviamente no puede demostrarlo. A través de la ciencia no podemos demostrar cómo determinados aspectos mágicos funcionan. Sabemos que hay trucos a millones, pero hay cosas que diariamente lo estamos viendo, que funciona, la magia funciona, el pensamiento mágico, caramba. Bueno, es que El la impacto profecía, la Pero que no profecía es, se pero que no es un autocumple. pensamiento salvaje. Es decir, eso ya lo- porque una postura científica a ultranza me parece que también es un cierto salvajismo. ¿Pero qué es eso de una postura científica? Mira, es como cuando Hombre, se habla de ciencia si no oficial. lo toco, ¿Eso no lo qué creo, es? ¿no? ¿Eso qué es ciencia oficial? O sea, es un término muy acuñado pues desde determinado tipo de señores que se dedican a la medicina. A la ciencia oficial, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come eso? Yo soy más drástico que tú, no solamente si no lo veo no lo creo. Espera. Es que si lo veo tampoco me lo creo. Ustedes habían pedido la yo palabra. había pedido señor también la Ramírez. palabra. Tiene que intervenir ya. No, Yo exijo que me lo sí. vea otro y Bueno, comparar. yo diría algo, no en mi nombre, sino el de miles de personas que he entrevistado, que he visto y que las he visto gozar realmente con determinadas manifestaciones que podemos decir de tipo trascendente. Bien a través de la religión, bien a través de otro tipo de experiencias. Entonces, eso es estadística.
Esa Vale. es estadística. Bueno. Sí, pero eso no Y dice todos nada. no pueden estar No rotos. dice nada No, sobre la locos no. interpretación No, del locos fenómeno. no. Es decir, No, el hecho de Sí, que un si me fenómeno se permitís un dé momentín. no dice nada sobre su interpretación. La interpretación, la ahora, hipótesis subyacente, ahora. eso es lo que da el colocarse a un lado hacia otro. Eso Es decir, yo puedo ver un fenómeno, pero resulta que lo puedo enfocar, bueno, pues por ejemplo, lo que se llama el Fata Morgana o Hada Morgana, ¿no? Fenómeno visual que cuando hace mucho calor se generan determinadas estructuras. Muy bien, yo puedo ver esa distorsión de la realidad y puedo tener la interpretación esta o puedo darle otra. Claro, lógico. Es el mismo problema que el de los babilonios y el profeta Daniel, que supongo que conocéis, ¿no? Con el ídolo de Bel, los babilonios adoraban a aquel dios, le llevaban la comida y se lo comía. Daniel planteó otra hipótesis de trabajo distinta. Fue ir de noche a ver quién era el que recogía la comida. ¿Y qué pasó? La recogían los sacerdotes. Eso es el problema. Y algunos señores, Si recuerden por que hay ejemplo, mucho fraude. no, pero eso no, bueno, sí, eso sería no fraude. todo. Pero los otros, los que ven, no hacen fraude. Los que ven simplemente ven un fenómeno, creen. ponen la comida y desaparece, e interpretan. Se la come el Dios, al fin y al cabo, también tendrá que comer como nosotros. Daniel simplemente vio el fenómeno e hizo otra. Entonces algunos autores llaman a los que, bueno, no sé si estáis ofendidos, pero bueno, a los crédulos a primera instancia, le llaman los babilonios. A mí me gusta mucho eso porque es un poco entroncar el conocimiento científico con uno tan tradicional como es la Biblia. Muy humorístico, en cualquier Me caso. parece, Tenía me usted parece de pendiente todas una formas, intervención. me parece muy sesgado el comentario, me parece muy sesgado. Es el método Para científico, llegar a los cambiar la babilónicos hipótesis. me parece muy sesgado el comentario. Bueno, eso Yo te voy a decir, no cuando lo cuento yo. me encuentro ante un científico, siempre me pongo en guardia, porque la ciencia ha resuelto muchas cosas. La Pero razón. los grandes retos La razón. están ahí y no los resuelven. Hombre, los grandes retos no los Antonio, resuelven. vamos a ver, a mí me Hombre, molesta desde la mucho todo ecología esto. al cáncer, no lo Antonio, resuelven. déjame hemos que avanzado diga algo mucho. muy La importante. Es que la ciencia penicilina. también pasó por Babilonia. Hoy en día se Antonio, puede... Antonio, me bueno, molesta un por poco, cierto, me molesta un cánceres. poco en todo este debate desde el principio, además, el que se hable de la ciencia oficial, o la ciencia, o Bueno, los es como decir la científicos. sociedad, hombre, tampoco es. Sí, pero no, pero es importante que ahora nosotros, ya sé que nosotros además hemos hablado tú y yo muchas veces de estas cosas, pero para nuestros espectadores, la ciencia no existe como algo que se nos imponga y que algunos se pueden creer y otros no. La ciencia no es más que un producto de nuestra propia racionalidad. Es decir, la ciencia no es más que un método de pensar, de ver, de comprender lo que nos rodea, que está inmerso en todos los hombres y mujeres de este mundo, porque todos queremos comprender lo que nos rodea. Naturalmente nos apoyamos en lo que otros han comprendido, en lo que otros han trabajado y naturalmente lo comprobamos constantemente. Por la ciencia tenemos zapatos, vamos en coche, viajamos en avión y tenemos trajes. Por la ciencia, en realidad, todos sabemos lo que somos y dónde estamos. Por la ciencia nos ven en casa ahora. De alguna manera, la ciencia no es algo raro. Que los científicos como son, la ciencia oficial, no, la ciencia somos todos. Es la sociedad, tú lo has dicho. Entonces, en este sentido, excluirse de esa ciencia diciendo, no, es que claro, los científicos se sabe cómo son, Bueno, la no, ciencia hombre. oficial rehúsa La ciencia pensar se el constituye curandero como de una las comunidad. tijeras y tal. No, perdón. Yo eso no me lo creo. La ciencia se constituye como una comunidad. No, principio es un no es método, verdad. en principio es un Y método. entonces Es la un comunidad método. acepta o no acepta. No, es no como es verdad cuando la iglesia, tampoco, no es verdad como tampoco. cuando la iglesia no hay tenía bofetadas. la La ciencia está potestad llena de de decidir. controversia, Antonio. Pues no La hay ciencia es una bofetadas. pura controversia. Hombre, ha habido varias Sí, bofetadas sí, últimamente. sí, sí, El sí, caso de controversia no es Benveniste. nada. Es controversia. Si la no, ciencia se no, convierte en una iglesia, ya no es una ciencia. Claro, es un dogma. Bueno, la ciencia- la iglesia hoy día es controversia. Sí, ¿quieres sí, que tenemos hablemos pendiente. Sí, Es más iglesia que nunca, pienso yo. porque Ya es viene un poquito de controversia. lejos lo que a ver, teníamos que yo tocar. Vamos a ver, yo Y quiero es que referente, hayan si matizado, me tengo una permitís, intervención es pendiente. referente a lo que decíamos de que él se siente quizás el único, ¿no, el señor Alés? El Aquí más allá. defendiendo lo del más allá, cuidado. Usted lo ve un poco Yo con un pie en cada siempre, lado. Más allá de claro, un viejo no. programa de televisión. Yo defiendo la trascendencia. De acuerdo, la trascendencia, esto es lo correcto. Ahora, yo humildemente, yo recabo en lo que veo, porque yo no intento convencer a nadie y a veces no creo mucho de lo que me dicen tampoco. Es lo mismo que decíamos del científico. Usted me puede dar una serie de documentos que si yo no he visto, a lo mejor, perdón, puede pensar que se los está inventando, yo no he tenido conocimiento de ellos. De ahí la Entonces repetibilidad. yo, La ciencia. exactamente, De ahí la repetibilidad exactamente. necesaria en Entonces todo yo método solo científico. puedo creer en lo que yo veo de momento. Mi pobre estadística, 30 casas encantadas. Fenómenos paranormales que, según creemos mis compañeros y yo, están producidos por la mente humana. Pero hay dos de estos fenómenos más trascendentales, cuidado, y los respeto muchísimo. Yo creo que hay otros planos de existencia y los respeto, como creencia, cuidado. No intento Ahora has convencer ni contestado demostrar, mi pregunta que te hice pero hace muchísimo tiempo. lo respeto. Pero entonces, Jaume, dime una cosa. Estadísticamente es más bajo, Estamos hablando claro. de algo que yo le tengo que decir ahora al telespectador que está viendo por esa cámara. Usted créame, por palabra de honor, que yo le digo a usted que existe esto. Bueno, el espectador dirá, este señor que tiene una barba blanca y que tiene una pinta así un poco mayor y buena persona, pues hombre, me lo voy a creer, porque me lo creo, vale.
Pero yo estoy apelando, Sí. yo, en este momento, a la credibilidad del telespectador. Sí, sí. No sí le me- puedo probar correcto, eso. Correcto. Yo, si me permites... Entonces tú estás diciéndome lo mismo. Creedme que yo No, lo he no, visto, no, digo, cuidado, hombre, cuidado. yo Esto soy tiene amigo otra tuyo. cámara para decirlo. Esto sí le garantizo. Que yo soy la amigo tuyo y te lo frente. creo, pero eso no quiere decir que sea científico, porque los científicos que haya muchos que lo puedan verificar. Sí. No solo tú digas que yo lo he visto. Si los demás lo han visto, mala suerte. Este fenómeno es que solamente se puede ver una vez. Hombre, Cuidado, pues no, mira, no, me no vale. es eso, no es eso. Mira, Yo, el primer día de clase, mis alumnos de parapsicología, claro, les digo, no os creáis nada de lo que os voy a decir. Trabajad. Trabajad y cuando veáis cosas, entonces hablaremos de ellas. Ya, pero bueno, mira, ahí... Pero tiene que haber todo lo mismo, si no, pero el claro, juego mire, cuando está que trucado. veáis Que veáis, cosas, ¿qué? ahí se va a dar el efecto investigador seguro, ¿eh? Porque claro, es gente que va a clase de parapsicología, luego ya cree, luego lo Cuidado, que va ya a hacer cree. va a estar Hay sesgado. dos tipos de personas que van a las clases de parapsicología. Un 50% o un 60%, personas que quieren saber, que les motiva el tema, les gusta, hay este pequeño morbo, y hay otras personas que es todo lo contrario, gente que les pasan cosas y quieren buscar una explicación. O sea, que van todos Cuidado. motivados. Pero son claro, motivados. esa gente a lo mejor iría mucho mejor yendo a un psicólogo ahí- o a un sociólogo, no. porque seguro que obtenían unas respuestas mucho más claras Cuando y vienen a contundentes. nosotros y han pasado por todos los sociólogos, todos los psicólogos, No, y todos no, muchos habrá han pasado pasado. por algunos Muchas- malos, qué todos no han malos pasado. son. Todos Pasan no. por algunos. Señor Bastante. Casasola, que Uno tenía malo, pendiente una intervención. Yo Evidentemente. quisiera, digamos, referirme a la alusión de Antonio José y también de Jaime. O sea, Antonio José ha dicho antes que le extrañaba muchísimo, de alguna manera, ver que 5 estábamos más o menos de acuerdo y que él no. En este sentido, yo lo que quiero decir es que, para mí, el parapsicólogo, la hipótesis trascendente es una hipótesis, nada más, pero que como hay que partir de algo más concreto, partimos de la dimensión mental del fenómeno, en este sentido. Entonces, tú has dicho antes que cuando hay una casa donde ocurren cosas, el 90% resulta ser que está vinculada a un ser con un psiquismo, pero no está explicado nada más aquí. Sigue el fenómeno y por seguimos sin supuesto. saber qué tipo de energía se manifiesta ni el proceso. Por O sea que supuesto. no hay nada explicado. Aquí Sigue empezamos. siendo interesante estos señores que investiguen qué pasa aquí. Pero me estoy metiendo un gol. Estoy diciendo, No, no. ¿qué tipo de energía? Perdona, No, ¿qué energía? Perdona, que ya he terminado. Cuidado. No, ¿qué tipo de energía? Pero perdona, Estáis Andrés, metiendo que un esta es la lapsus. cosa. Estáis suponiendo Pero, que hay Andrés, una suposición que es ¿qué tipo de energía? No. Primero No. demuestra que hay una energía. Digo, hay algún... Y demuéstralo de manera Andrés, medible. yo te digo, hay una Entonces, manifestación energética que no sé qué es y Pero que lo- vosotros pero ¿cómo lo tenéis que medís? determinar. Ay, Entonces, la electricidad claro, es Claro, una lo que ocurre manifestación es estos aparatos, que cuando se ha metido gente a investigar, y esto ha pasado a lo largo de la Pero no historia, ha sido a lo siempre, te largo digo. de 150 años de investigación. Te digo que hay casos que no se han aclarado. Pero el ¿cuáles? de Porque Rosenheim, por la- ejemplo, seguro. Mira, Está ahí, estudiadlo a fondo. Estudiadlo a fondo. Mira, es que vamos a ver, hay dos problemas. Uno, cuando alguien se mete, yo a mí me gustaría contar el proyecto Alfa. Una cosa es que me neguéis la proyecto Alfa explicación fue- que se da. Otra es que me neguéis el fenómeno. Ahí sí que no El puedo pasar. fenómeno es que primero, antes de dar una explicación, es habitual detectar el fenómeno. Claro. Es decir, que cuando existe está fenómeno. el fenómeno Claro, demostrado, eso es la entonces te historia. rompes la cabeza, Esa es porque la historia. es simplemente vagar en Hay fenómenos. el Exacto. espacio. Pero Eso hay que demostrarlo. Mira, pero, el experimento Alfa fue una prueba demostrativa de que la mayor parte de los parapsicólogos de Estados Unidos utilizaban una metodología flácida que era incapaz de detectar un fraude provocado por el señor Randi y dos señores. No lo negamos, Y esto fue el fraude, llevado, ¿eh? y esto fue llevado a cabo durante no sé si 4 o 5 años, fueron publicadas las conclusiones en congresos, los dos señores, los dos que participaban, tenían orden de si se les preguntaban si hacían trucos, responder que sí, nunca se les dio esta pregunta, el señor Randi se prestó para filmar en vídeo, para ayudar a tal. Bueno, cuando al cabo de 4 años, porque ya era muy ostentoso y ya habían sido publicados, que era lo que se pretendía, se puso esto en marcha, ¿sabes lo que le ocurrió al señor que estaba llevando la investigación y que dijo que realmente había un fraude? Que el resto de los colegas que querían creer que aquello seguía siendo cierto, que aquel era un quintacolumnista, pues lo desprestigiaron, diciendo que se había vendido al otro. No, y como ese método, como ese experimento, eso fue un experimento hecho por escépticos para tratar de demostrar que los métodos que utilizaban los parapsicólogos de Estados Unidos eran no consistentes. Y toda la metodología que están utilizando, toda la metodología prácticamente, tiene una rigurosidad cero. Entonces yo, con mis respetos, gente que está avezada, que ha hecho determinada y que no es capaz de demostrar esto, o sea que... Te voy a citar otro caso. Yo os agradecería, porque eso sería un premio Nobel. Sería un premio Nobel. Que la ciencia no comprende. Por ejemplo, ¿Cómo que no comprende? este contacto a distancia que hay entre Señor los gemelos Casasola, por favor, univitelinos, un momento, ¿me ¿cómo oye, lo por explicáis favor? esto? ¿O me lo niegas también? Vamos a ver. Demuestre Óiganme, primero óiganme, que- No, no hay que demostrar nada. Está lleno, Señores,
Señores, llenos mírenme a los mí. periódicos de dos gemelas, faltan 5 que una minutos, se es lo que quemaba estoy aquí y intentando le decir. salían las llagas, la otra 500 kilómetros. Vale, Esto estoy está de acuerdo. Señores. Se llama sincronicidad y se han dado mucho. Y esto es muy Señor fácil de Casas explicar, Real. ¿verdad? ¿Es que es fácil? Sí, por ¿Ah, ejemplo, sí? yo te podría hacer una apuesta. Si Hombre. estamos aquí 40 personas, ¿Y cuál es el te podría proceso? decir que te apostaría lo que quisieras a que hay 2 personas que han nacido el mismo día. ¿Y qué tiene que ver esto? Sí, porque Pero es si una uno se cae y coincidencia. la otra le Es sale el un- daño a 500 kilómetros. No, esto pero muy es una difícil. coincidencia que tú dirás, pero como este pierde. Pues Señor, no, ganaría, señor Rafa, porque no tengo un me da ni 70% de micrófono para llegar probabilidad. hasta No, pero ustedes, porque no me por favor. explicas es por qué Bueno, perdón, el efecto se produce a 500 kilómetros. Esto no me lo explicas tú. Bueno, señores, cuando empecé a intentar interrumpirles, hace de eso 2 minutos largos, faltaban 5 para terminar. Ahora deben quedar 3 y me gustaría que fuese una última intervención de Venga. todos ustedes, pero si son súper rápidos, empezamos por este lado y terminamos. A mí fundamentalmente todo esto me divierte muchísimo. No me he enfadado con nadie, me divierte mucho y me seguirá divirtiendo. Y creo que el misterio y todo esto divierte mucho. Y si divierte es bueno. En este caso digo lo mismo, pero añadiría una cosa. ¿Científicamente es posible que en la sangre hayan excrementos humanos sin haberlos inyectado? No lo sé, es un campo que no es mío. Lo digo porque aquí hay una de las pruebas que el día que quieran ustedes, pues se las puedo presentar. ¿Excrementos de qué tipo? Excrementos humanos. Pero, ¿qué entendemos por En la eso? sangre. Pero la sangre es un excremento. Yo me irregular, limitaré a gran parte de comentar ella. Claro, es que que depende. para mí el mundo paranormal no es más que la dimensión desconocida de la realidad, que estudiando y comprendiendo más, también de alguna manera nosotros seremos más. Entonces, ese es el tema. Las hipótesis de si el más allá o más acá es otra historia, pero que hay una gran franja de realidad que desconocemos y que tenemos que conocer, y la tenemos que conocer si puede ser a través de métodos científicos. Y este es el tema. Yo lo que creo es que hasta ahora las investigaciones que se han hecho en el campo de la llamada parapsicología científica, que pretende ser la más rigurosa, no ha demostrado, fehacientemente, no ha demostrado en ningún momento, debido a problemas con los diseños experimentales, no ha demostrado la existencia de ningún tipo de fenómeno que no sea explicado por la casuística física que conocemos. Bueno, yo llevo media hora esperando para hablar. Yo que te voy a contestar rápidamente. Cuando me has hablado de las experiencias fuera del cuerpo, que son tuyas, personales, te voy a decir que hay Por supuesto. que hay una chica, Susan Blackmore, que se dedicó a hacer su tesis doctoral sobre las experiencias OBE, el Out of Body, Sí, sí. Body Experiment. Experiencia fuera del cuerpo. Experiencia fuera del cuerpo. Estuvo 10 años investigando full time, permanentemente, con todos los medios de la universidad, y su conclusión final fue que eso no existía. Fue su Tema uno. conclusión. Otro tema. Después me ha dicho lo de los alumnos. A la hora de decirles a los alumnos, como tú les dices, que investiguen, yo te vuelvo a insistir, es fundamental el efecto investigador. Cuidado, digo que investiguen, Sí. pero que no intenten convencer a nadie, que lo vivan no intenten ellos. convencer a Que lo nadie. vivan ellos, Pero que es se convenzan es ellos. que ese es el error, yo te digo que ese es el error. Mira, Schiaparelli se puso a mirar Marte y vio canales y convenció a Flammarion, y Flammarion se puso a mirar los canales de Marte y vio canales, y convenció a Percival Lowell, y se puso a mirar a Marte y vio canales, y los canales de Marte no existen. El uno había influido en el otro. Esto es un ejemplo Sí. típico en la ciencia. Y Galileo vio la Tierra redonda y tuvo que volverse atrás. Señores, tenemos que ir terminando. A mí me parece básico que si hablamos de fantasmas y apariciones, que es lo que nos trajo aquí a raíz de aquella película, se diga algo muy concreto. Y es que lo que decía José María es muy importante. Hay una gran parte de la realidad que no conocemos, que la ciencia no explica. Ahora, que no me la expliquen mediante cosas absolutamente inventadas o poco racionales. Yo reivindico la racionalidad a la hora de comprender el mundo que me rodea. Nada más. Ahora me hablan ustedes de espectros, de fantasmas o de lo que sea, pues no me lo creo, simplemente. Ahora, con racionalidad, cualquier cosa, incluso lo que no sabemos. Naturalmente que la ciencia tiene mil incógnitas por resolver y por supuesto que eso es apasionante. A mí eso me divierte, Antonio. Lo que me divierte realmente es esa aventura apasionante de la humanidad por comprender mejor el mundo que Claro me que rodea, mientras se haga de una forma racional Claro. y no Ahora, creyéndose las cosas a priori. Ese es A el mí lo que me problema. gustaría es convencer a Cristina y que un día hiciéramos un programa de fantasmas. Ah, bueno, pero con fantasmas aquí. Yo quiero verlos aquí. Claro, hombre, claro. Señores, muchas gracias por haber estado aquí, por ayudarnos en este tema. Yo creo que ha resultado, entre otras cosas, tremendamente ameno. Divertido, pero sí, que sí. también muy ilustrativo para nuestros espectadores. Han dicho ustedes, además, cosas muy importantes y muy serias. Cuando empiezan con estos temas que uno esboza así como con una media sonrisa al comenzar, ¿no? Pero yo creo que han dicho ustedes aquí cosas del mayor interés y lo han hecho además con una gran amenidad, cosas que les agradezco mucho a ustedes también, señores. Gracias por su compañía. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo tema. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.